Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 9 de mayo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que empezamos, con lo ocurrido, los fallecimientos de ayer. Pues, primero, el del profesor Carlos Zavala, cuyo sepelio será este viernes a las 10 de la mañana en la iglesia, en la Basílica Menor de Don Bosco y de Sor Lourdes, el alma, la vida y el corazón del hogar San José de Malambo. Su sepelio será el jueves a las 10 de la mañana también en el propio hogar San José de Malambo. Ayer pues toda la Grey Católica lamentando el hecho de una de los pilares de la niñez desprotegida de este país. Como vieron, arrancó la campaña en Cambio Democrático. Hubo unas reuniones políticas, el lanzamiento de Rómulo Rux fue en Santana y el de Yanivel Ábrego en Capira. Bueno, ¿habrá o no huelga el próximo 15 de mayo? Aquí tenemos una parte, vamos a seguir tocando ese tema. Y en el mundo, pues el secretario general de Naciones Unidas es pesimista. Dice que por ahora no habrá paz en Ucrania porque las dos partes están convencidas que serán vencedoras. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, martes 9 de mayo del 2023, un día especial. Fernando, usted que es un hombre que maneja la historia, este es un día que se conmemora la victoria. Sí, la soviética. La soviética. Bueno, que fueron realmente los ganadores de la guerra en Europa. El Día de Europa. Se encuentra en Kiev en este momento la secretaria general de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentra allá brindándole sus saludos como Europa a Ucrania. En medio de esa llegada se desató un violento ataque de Rusia contra Ucrania. Los reportes que se tienen, que de los 60 y tantos drones que se lanzaron, todos fueron derribados por la Fuerza Antiaérea Ucraniana. La reunión se celebró con la presencia de Úrsula en Ucrania. Mientras esto, en Rusia se estaba celebrando, hubo cambios sustanciales. Usted recuerda, Fernando, en la historia, el papel de Ucrania en la lucha contra el fascismo. Fue decisivo con aportes masivos. Ucrania fue realmente el gran campo de batalla. Ucrania, Polonia y Bielorrusia fueron el gran campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y usted recuerda que bajo la Unión Soviética, en los primeros años de Putin, se hablaba de nuestros hermanos ucranianos. Obviamente era una propaganda de la Unión Soviética y de la Federación Rusa. Fue uno de los pocos países que los rusos dejaron de sus 18 repúblicas soviéticas tener un asiento en las Naciones Unidas. Y dentro de eso, hoy la destrucción de Ucrania en los objetivos civiles que atacan. Porque en el plano militar, Rusia celebra la victoria con la derrota, persiguiéndole la nuca en Ucrania. No ha habido victoria, como la dijo Putin, de que esto iba a ser rápido. ¿Cómo te dice? Rápido y ligero, como el que te dice. Rápido y furioso. No. Llevamos casi 15 meses de combates y esta guerra indica que se prolongará. Y también ha salido a flote las debilidades y fortalezas de ambos en esta contienda, y el mundo se ha alineado con respecto a esta línea. Sin duda hay un bloque, dos bloques en esta guerra. De hecho, la presencia de la ausencia, se cuentan más que las presencias. Putin se quedó sin la presencia de líderes europeos y del mundo. Solo fueron las ex repúblicas soviéticas de Asia. Una delegación de China, y tuvo también Lukashenko. Lukashenko y Kazajistán fue el que fue. Bien. Esto está ocurriendo, pero yo quería traerle y hacerles un análisis junto con la información que ya usted dispone de lo que está ocurriendo en nuestra región. Pero antes quiero señalarle, mire lo que pasa en las grandes naciones del mundo, y a veces
es importante que ustedes conozcan esta información, porque siempre nosotros tenemos la tendencia a decir, bueno, lo que pasa es que ya en los Estados Unidos, allá todo el sistema judicial trabaja perfectamente bien, la gente respeta la Corte Suprema de Justicia. Bien. Leía el informe del Washington Post sobre el juez de la Corte Suprema de Justicia, Clarence Thomas, que se ha convertido en el hombre del momento, la sombra de la corrupción, lo persigue. Harlan Crow, un multimillonario tejano, se encarga de que este juez reciba todos los pagos necesarios, lujos en yates, lujos en aviones, paseos paradisíacos por 21 días. Su esposa, Victoria Thomas, es una militante de las causas republicanas y que recoge fondos para el Partido Republicano. Y este juez, los gastos que tiene, el juez gana $23,400, poquito más, poquito menos, mensuales por su cargo, sin declaración de impuestos, por su cargo como magistrado de la Corte Suprema de la Justicia, pero en su reporte de impuestos no existe ninguna donación, como por ejemplo el que aproximadamente costó la educación de su sobrino nieto, de más de $100,000 en lo que se llama en inglés tuition and fee, lo que es matrícula y pago universitario, que costó $100,000. Eso no aparece. Entonces el señor Thomas es objeto de un debate político en los Estados Unidos. Su destitución es poco probable porque se requiere una gran mayoría de republicanos para votar por él, pero va a ser un tema de campaña. La corrupción del juez de la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que este fue el juez que le dio la mayoría. Primero, ustedes se acuerdan de aquella campaña de Gore, el que votó, el quinto voto. Bueno, el que le quitó las elecciones prácticamente. Amaneció un día con un presidente y otro día con otro. En fin, al final Gore institucionalmente dijo, está bien, no voy a pelear esto. Este fue el juez que también decidió el aborto. O sea, todos los que... Es el más conservador de todos los jueces. A pesar de que ser afroamericano y católico. Sí. Es lo más... Además, le regalaron una Biblia de $19,000. Debe ser un... Yo creo que el Papa Francisco debe estar preocupado, porque una Biblia de $19,000. ¿Qué tiene que tener, Fernando? ¿Qué tiene que tener para costar tanto? Bueno, tal vez una de las impresiones de Gutenberg, no sé, una de las primeras. Bien. Para que usted tenga eso en la mente, y cuando hable, vea que este es un fenómeno global. La corrupción es un problema global. Y cuando hablemos de las cosas, póngalas en su perspectiva justa. Por ejemplo, recuerda que le dije ayer que una de las noticias más importantes eran las declaraciones del presidente López Obrador el viernes pasado en México, cuando dijo que él tenía pruebas ya de que desde China se mandaban los precursores y los fentanilos procesados. Y presentó las pruebas del embarque que llegó al puerto de Lázaro Cárdenas con las autoridades correspondientes. Bien, hoy, en una conferencia virtual, el presidente Biden de los Estados Unidos y el presidente López Obrador de México hablarán, adivinen de qué, fentanilo, migración y cooperación económica. Esta es una conversación que le vamos a dar seguimiento, los informes que tengan los vamos a compartir mañana, pero lo cierto es que esto pone en gran problema, porque esta es una conversación que el presidente de México mantiene abierta. Si yo fuera presidente, y no lo soy, ni quiero serlo, me preocuparía mucho de las cartas que me mandara López Obrador, porque las ponen, no hay diplomacia. O sea, si usted es un jefe de Estado, le manda una carta a un jefe de Estado, usted no utiliza la carta que le está mandando a él. Por supuesto que no. Porque en todo caso pondría la respuesta. Él puso la respuesta y ahora hace otro anuncio que contradice la respuesta de Xi Jinping. Esto es un complicado manejar la diplomacia así, Fernando, porque lo que hace usted es oscurecer las relaciones internacionales. Creo que China Popular tiene que tomar en serio la lucha contra las drogas, sin duda alguna. Y la lucha contra la droga pasa por el control de todas esos productos de mala calidad, o como el fentanilo,
que producen adicción extraordinaria, y estos ataques a la población civil de los Estados Unidos son un crimen. Tómalo como, igual que pasa, en China también se usan drogas, en México se usan drogas, en Estados Unidos se usan, en Panamá se usan drogas. Nosotros tenemos que desarrollar una campaña transparente en la lucha contra el flagelo de la droga. Bueno, esto lo vamos a tener en la mañana de hoy. Pero yo quisiera hablarle sobre dos países para extraer de este análisis algunas cosas que pueden servir para que usted tenga una orientación. Fíjese lo que pasó en Chile. En el proceso electoral del domingo quedó claramente establecido que la dinámica política de la izquierda militante pasó a la derecha militante. De la extrema izquierda quedó en la extrema derecha. Porque el Partido Republicano, sí, sin escala en el medio, escala en el medio. Obtiene los votos necesarios para veto. Y fíjese la paradoja de lo que ocurre en Chile. La base del señor Bush para su gran reforma era la reforma constitucional. Y los más grandes opositores a la reforma eran los republicanos y la derecha tradicional. Ahora resulta que el proceso constitucional queda en manos de la derecha y la ultraderecha. El proceso constitucional que ellos negaron y por el que trabajaron y ganaron el proceso electoral contra la reforma, y vaya que las reformas que planteó el gobierno de Bush tenían toda clase de irresponsabilidad. Entonces, la derrota del domingo introduce un dominio de la agenda política por parte de la derecha y la extrema derecha en particular y la derecha. Sí, ha pasado de un extremo al otro extremo. Porque Boris solo sacó 17 votos, eso no le sirve ni siquiera para objetar y rechazar o impedir cambios en la Constitución. El cambio constitucional en Chile ha pasado a control de la ultra y la derecha. Fíjese en Ecuador. Cuando el señor Guillermo Lasso, ahora está un gobierno de derecha, de Guillermo Lasso, es un hombre, un banquero. Prestigioso, de mucho dinero, llega al poder y el Partido Social Cristiano había logrado un acuerdo parlamentario para que el Lasso gobernara con cierto nivel de soltura, entre ellos y el partido del expresidente Correa. El señor Lasso rechaza eso y se va con minoría y decide poner en la gestión de su gobierno allegados a él del Banco de Guayaquil. Entonces, mientras él estaba en eso, el narcotráfico se movía, la inseguridad, y va a un proceso electoral y propone el presidente Lasso un conjunto de reformas constitucionales que son derrotadas brutalmente. Y en las elecciones regionales, el correísmo se lleva por los cachos al señor Lasso. Resultado, el señor Lasso hoy está en un proceso judicial que, si bien es cierto, no hay un pronóstico de que va a perder, el hecho de que esté en un proceso judicial introduce un nivel de incertidumbre enorme en el futuro político de ese país. Igual que sucede en Chile. Entonces, miren la similitud. ¿Cómo es posible? Y a santo de cómo se explica que un país como Chile, de alto nivel de cultura política, pase de la derecha de Piñera a la ultraizquierda de Boris, a la ultraderecha yo creo que, José, y ahí es algo que el centro debe tomar en cuenta. Si la gente se hartó de la coalición hecha anti-Pinochet y de que esa gente se reelegía y se reelegía y se reelegía, y era una especie de proceso endémico donde solamente los dirigentes salían de ahí. Y eso también aburre a todo el mundo. ¿Qué lecciones hay para esto? Bueno, mire, el presidente Boris le dice a la derecha que ganó: no cometan el error que cometimos nosotros. Qué rico. Esta es una condición de todos. Ahora, pero ya el daño está hecho, ya
la leche se ha derramado. Ahora el presidente Lazo reclama la legitimidad democrática cuando tuvo la oportunidad de tenerla, siendo de derecha, y eso le expresa que los extremos, los populismos de izquierda y derecha, no producen nada. ¿Por qué le traigo esta lección? Porque esto tiene un impacto. Fíjense lo que pasó en Chile ayer, después de las elecciones. Las acciones subieron, pero los problemas fundamentales del pueblo chileno están allí. Inseguridad, migración, inflación, falta de trabajo, bajos salarios por la inflación, y un gobierno atascado en medio de una crisis global. Entonces usted ve acá en Ecuador, el resultado de esto es la incertidumbre política genera, ¿no?, una serie de problemas financieros, se desploman las monedas, sufre el pueblo y se produce la migración. Y además de eso, el narcotráfico, el crimen organizado se aprovecha de esto para impulsar la migración ilegal, impulsar el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Entonces nosotros tenemos que aprender las lecciones de esto. Si usted va a Argentina, se da cuenta que ese país vive en un fracaso político enorme, en la división interna entre los peronistas y el cristianismo, entre los Fernández y los Fernández. Y la ausencia ahora, la salida de Macri, genera una especie de fragmentación general en medio de la crisis política más espantosa que usted se puede imaginar. Un país, Fernando, de peso de Argentina. Sí. Y esto ha obligado al señor presidente de Brasil a actuar con más cautela. Sin embargo, nuestro vecino aquí, Petro, se mueve en el extremismo. Digo el extremismo para dar una categoría. Sí. Porque porque una de las grandes novelas del mundo de Buñuel, el discreto encanto de la burguesía. Una película. ¿Ah? Es porque a ellos les da, ustedes miren la burguesía, porque ustedes les da igual pasar de la derecha a la izquierda, sin pestañear. Entonces el señor Petro ha llevado a Colombia a ser un país sin poder predecir qué va a pasar. Y no hay nada más terrible en la economía y en la política cuando usted tiene una sociedad que no sabe, usted no puede predecir lo que va a ocurrir en el término económico, financiero o político. ¿Por qué? Porque entonces el riesgo es muy alto y los capitales no invierten en ese nivel de riesgo. No hablo de Venezuela porque este es un fracaso absoluto. En Bolivia no hay dólares. Y entonces, ¿qué ha generado esto? Fernando, una crisis de este hemisferio migratorio que también se siente en Europa. Europa por las migraciones que se están generando hace tiempo desde África, con la destrucción del gobierno de Libia, que era el muro de contención, con el fraccionamiento de una sociedad que en guerra, la gente se tira al mar, desesperado. Y además la migración de Siria, la migración de toda el Asia, que está moviendo a Europa. Y que incluso Putin utilizó como arma. ¿Ustedes recuerdan cuando se usaba a Lukashenko como un elemento de meter migración? Y en Europa. Únale a esto lo que está pasando en países que usted casi ni habla de ellos, Uzbekistán. El presidente que ganó la reforma constitucional ahora quiere reelegirse con una nueva constitución y adelanta las elecciones para julio con la pretensión de reelegirse, y ahora la nueva elección por 7 años, unos 14 años más. Entonces, este es un régimen extraño, porque mueve la modernización con el autoritarismo. Y quiero que graben esta frase importante para su análisis. El mundo se está moviendo entre la desigualdad, o la igualdad, como usted quiera, y la libertad. Si la igualdad triunfa, totalmente la economía es derrotada, porque la igualdad es la repartición de la pobreza. Si la libertad triunfa,
tanto la libertad como la igualdad ganan. Entonces, es mejor tener desarrollo en libertad que pobreza generada en autoritarismo. Y nos enfrentamos en América Latina a la decisión de cuál es el camino a tomar en medio, Fernando, de este nivel tan complicado. Mire lo que está pasando en los Estados Unidos. Le hablaba Fernando y conversábamos sobre Estados Unidos, por ejemplo. El señor Trump, con su nacionalismo de Make America Great Again, el MAGA, el movimiento MAGA, ha impulsado los grandes miedos de la sociedad norteamericana, el racismo, la inmigración, todo, el aborto, cosas que la familia, cosas que no creen. Y ha eliminado el carácter ideológico del Partido Republicano para convertirlo en un instrumento de poder. Y esto pone amenazas serias sobre la democracia norteamericana. Pero es que lo mismo está pasando en el Partido Demócrata, que poco a poco está perdiendo el centro por todo por el cóctel de locuras esas que está comprando. Claro, es que no hay, no es de un solo bando. Sí, es que el problema es que el centro se está desapareciendo y el Partido Demócrata está convertido en un manicomio también. Usted lo ve en América Latina, le escogí el de estos dos porque son antípodas. El dirigente de Ecuador, un hombre de derecha. Un hombre de derecha. Y Boris nace de un hombre de ultraizquierda. Es que antes, por ejemplo, a Colin Powell, tú podías definirlo como un demócrata conservador o un republicano liberal. Es decir, tenía el centro... Era un estadista. Esa particularidad que un hombre podía moverse y no saber identificar si eras demócrata o republicano. Esa es una diferencia que hoy está totalmente desaparecida. El que es republicano se sabe que es republicano y el que es demócrata se sabe que es demócrata. ¿Por qué le señalo esto? Mire lo que está pasando en Honduras con la señora presidenta Xiomara Castro. Llega un avión ruso, le doy la matrícula, el RA 64044, arriba a Tegucigalpa, dice que entregar una invitación a un centro. Este es un avión de matrícula de la gente que maneja el centro espacial de la Federación Rusa. ¿Qué hacía ese avión allí? Pues entregó una invitación a un evento. Eso está en la internet. Te lo mando usted por correo. Entonces todo esto genera una serie de suspicacias porque el gobierno de Honduras se mueve en el populismo de izquierda. Y cada vez que usted ve estos movimientos, se están creando fuentes de conflicto. En el momento que hay una acción que prevalece sobre todo, que es el factor común de estos países nuestros y de Estados Unidos, es la migración. Si usted observa las imágenes de lo que pasó en Texas, en Brownsville, el asesinato de un tipo que se tira contra... No, eso no fue, eso fue más arriba, eso fue por ahí cerca de Dallas. Pero los miles de migrantes, este jueves vence el título 42, que es el título que se utilizó por la pandemia para no aceptar migrantes. Y ahora los Estados Unidos mueve tropas de 1.500, puede ver 1.500, 2.000, 3.000, pero la migración es inmensa. Y el problema es que la fuerza migratoria tiene un poder más grande que las bombas, porque es que ellos no tienen otros caminos. La migración se impulsa con la desaparición de la República de Venezuela, de la toma del poder en Venezuela por un grupo de cleptócratas, y que pierde la democracia, se pierde. Bueno, mire Venezuela, hoy es la segunda nación con más migrantes en el mundo. Mire lo que está pasando en Colombia. Mire lo que está pasando en Ecuador, en Perú, en Chile. Eso nos lleva a nosotros a mirar el mundo como es, pero a saber, usted que nos está escuchando, que uno tiene que prestar atención a no votar con el hígado, sino con el cerebro. Antes que tengamos que votar con los pies. Exactamente, antes que nos voten a todos. Porque al final del día, los autoritarismos no producen nada más que persecuciones. Exacto. Mire Nicaragua, la persecución contra la iglesia, la persecución contra los periodistas, esa obsesión por el poder y esa obsesión de que la culpa la tienen otros. Sí. Que el problema en Cuba es por el bloqueo. No, el problema en Cuba es porque el sistema no funciona. Y en Venezuela no es las medidas
tomaron los países. Antes, con Chávez, se produjo esa migración porque se estaba produciendo en medio de una inmensa riqueza, se produjo una inmensa pobreza. ¿Por qué? Por el robo. Entonces nuevos fenómenos ocurren y la migración hoy se convierte. Hoy ahora le hablo sobre eso, hay una alta delegación de Panamá, aparece en primera plana en el Metro Libre, se encuentra nuestra ministra de Relaciones Exteriores y el ministro de Seguridad. Junto con el jefe de seguridad también de Estados Unidos, el secretario Mallorca, y se encuentra la jefa de Comando Sur, la general Laura Richardson, una foto de primera plana que indica el tema fundamental de migración. La migración es un problema para nosotros, y es un problema para Colombia, y hay que buscar una solución a un problema complejo. No hay solución fácil. A la vuelta, vamos a hablarle sobre el lanzamiento de las campañas políticas en Panamá. Arranca un proceso importante. Por eso nosotros le estamos dando esta información. Mañana nosotros le vamos a dar una de las elecciones más importantes que hay en el mundo, la del domingo en Turquía, en donde una nación que es, digamos... la llave hacia Europa y hacia... Y además que juega un papel importante en esta es la nación que tiene a Suecia vetada. Esta es la nación que dice que ella no va a poner sanciones a Rusia porque comercia con Rusia, que le compra armas a Rusia y a los Estados Unidos. El paso hacia el Mar Negro. Erdogan, en problemas. Sí. Y veamos cuál es la fuerza que sube o si Erdogan gana. Vamos a ver, esta es la elección el domingo. A la vuelta nosotros hablamos de la entrecampaña, vamos a hablar sobre esto y voy a hablarle algunas pinceladas de esa gira que hizo el ministro de Economía y Finanzas en Europa, en donde se entrevistó, entre otras personas, con el viceprimer ministro y ministro de Finanzas del Reino de Bélgica, habló con las autoridades de Alemania, habló con las autoridades del Banco Europeo, habló con las autoridades de Francia, habló con España, en busca de que Panamá salga de las listas. Un esfuerzo extraordinario que le hizo una delegación. Primero le voy a decir quién es la delegación para que usted sepa, los panameños y panameñas que están haciendo el peine para salir de esa lista. A la vuelta. Así es.